Los dejo entonces con Andrea Córdoba, que les va a dar una charla sobre entendiendo los service workers. Andrea es web UI aquí en Globan, tiene experiencia en Angular y le gustan los gatos y el vino. A mí también. Los dejo con Andrea, un aplauso. Bueno, chicos, muchas gracias por esperar todo este tiempo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los service workers. Para eso he preparado una agendita donde lo primero que vamos a hacer es conocer un poco más sobre qué son las Progressive Web App, ese concepto, por qué los service workers van de la mano de las Progressive Web App, o mejor, es un requisito para que nuestro sitio web, nuestra aplicación sea una Progressive Web App. Vamos a entrar luego a hablar un poco más a fondo sobre qué son los service workers y finalmente vamos a hacer un service worker desde cero y a ver cómo funciona en un demo que les trae. Me presento, soy Andrea. Rápidamente les digo que soy una reinsertada de la programación porque pasaron 5 años sin tirar una línea de código decente. Luego me di una segunda oportunidad y bueno, aquí estoy, hace menos de un año estoy aquí trabajando en Globan, trabajando en Angular y bueno, eso es como lo más relevante en este momento y de lo que más me siento orgullosa. Ahora sí, vamos a hablar sobre las PWA. Resulta, chicos, que las PWA no es más que ese acercamiento de buscar que nuestros sitios web funcionen bien en dispositivos móviles y tengan una experiencia casi que la misma que una aplicación nativa. Eso es lo que buscamos de entrada. Hay otros conceptos que han venido evolucionando y llegaron a las PWA, como son que sean mobile friendly, que nuestras aplicaciones arranquen con el concepto de mobile first y pues por ahí también vinieron las aplicaciones híbridas. No podemos confundir las Progressive Web App con un framework, con una librería o en tal como una tecnología, porque nuevamente es un conjunto de buenas prácticas para hacer que nuestra aplicación funcione como una aplicación nativa de tal manera que el usuario ni siquiera se dé cuenta que está navegando en una aplicación web. Ese es el hito que quiere cumplir. Para eso las PWA detectó estos 3 problemas. Entonces, uno de ellos es que las aplicaciones web no funcionan o no dan una experiencia amigable cuando están offline. Lo segundo es que no dan un soporte a notificaciones push nativas, que son aquellas que de hecho son como el enganche para que nosotros actualmente regresemos a usar las aplicaciones nativas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tenemos instalado WhatsApp, normalmente vamos a revisar otra vez WhatsApp si vemos una notificación de que alguien nos escribió, entonces es muy importante. Y por último, que tengan un acceso rápido, porque, pues bien saben, en un sitio web tenemos que sabernos la URL, tenemos que abrir el navegador, escribirlo, y en cambio las aplicaciones nativas es solamente doble clic y listo. Vamos a ver un caso rápidamente, Trivago, así es como, ven esta función que está acá abajo que dice a Trivago, cuando el navegador detecta que nuestra aplicación está lista y es una Progressive Web App, va a desplegar esta opción, o si no, desde el menú contextual podemos acceder a ella. De ahí en adelante, se espera que la experiencia sea igual a una aplicación nativa. Entonces, por ejemplo, aquí ven el iconito tal cual, nadie me puede decir que eso no es una aplicación nativa, ¿cierto? En adelante, cuando lo abren, esta aplicación es su aplicación web corriendo en un navegador común y corriente, pero personalizado. Como ven, está full screen, desde esta pantalla yo no puedo irme a otras aplicaciones, está completamente, o sea, es como un esclavo de mi aplicación. Y tiene manejo de las conexiones offline. Entonces aquí, por ejemplo, Trivago muestra este mensaje cuando no tiene conexión, a diferencia de las aplicaciones web normales que lo que muestran, por ejemplo, en Chrome, el famoso dinosaurio. Y bueno, ¿qué se necesita para que mi aplicación o mi sitio web cualquiera, hecho en React, en Angular o en Vanilla, sea una Progressive Web App? Debe tener un App Shell, que es un concepto de que tengo claro que es lo mínimo que necesita mi aplicación para funcionar. El Service Worker, que es de lo que vamos a profundizar más adelante, y el App Manifest, que no es más que un JSON, un archivo JSON, que tiene toda la configuración de mi aplicación para personalizar el navegador. Ahí yo defino cuál es la iconografía de la aplicación, cómo se llama mi aplicación, etc. Y bueno, Alex Russell fue quien acuñó este término, y él dice que los sitios web las PWA no son más que sitios que se tomaron las vitaminas correctas, es decir, un website con esteroides. Mentiras, bueno.
Ahora sí, vamos a ver sobre qué son los service workers. Chicos, los service workers son un archivo JavaScript. Arranquemos de ahí. Funciona como un proxy, no debemos confundirlo con un web worker porque este funciona en una thread independiente, sí, como los web workers que tienen para manejar el paralelismo, utilizan otras threads, pero la función de este no es más que ser un service worker, ser un proxy y que toda mi aplicación sea orquestada desde ahí. Corre en background. ¿Qué quiere decir esto? Que así mi aplicación no esté abierta en el navegador o el navegador esté cerrado, este archivito JavaScript está corriendo todo el tiempo. Ahora sí, en mi definición, el Service Worker, como lo dije inicialmente, es el corazón de las PWA y es porque orquesta el comportamiento de mi aplicación. Los Service Workers funcionan a través de eventos, entonces está el evento de install. Cuando el navegador detecta que nuestra aplicación tiene un Service Worker, él procede a instalarlo. Una vez que lo instala, lanza el evento de actívese. Y luego de activarse, entonces ya a la siguiente vez que el usuario recargue la aplicación, ya empieza a manejar los eventos de fetch para empezar a ver cómo manipular las conexiones. Es decir, yo en mi primer recarga se instala el Service Worker y queda ahí esperando qué pasa después. A la siguiente solicitud, escucha el evento fetch y dice, ok, hay conexión, no hay conexión, tengo cachado este contenido, mejor lo entrego desde la caché, etcétera. Entonces ahí es donde empieza a manipular cómo se debe comportar mi aplicación. Ahora sí, vamos a crear un Service Worker. Los Service Worker, les decía que no es una tecnología, es PWA, y en particular los Service Worker se apoyan de unas APIs que en este caso les entrega el navegador para manipular ciertos recursos. Uno de ellos es el Cache Storage. El Cache Storage es un recurso que tenemos en el dispositivo para poder almacenar información directamente en el dispositivo. Entonces, aquí les traje un ejemplo de unas funciones que han publicado, por ejemplo, el match, que es para poder identificar que nos traiga un objeto de tipo caché que concuerde con la solicitud que está ahí. Todos estos son procesos asíncronos, todos resuelven promesas. Y bueno, entonces está para consultar si una caché existe, para crear o abrir una caché, por ejemplo ese open, si no existe me devuelve una desde cero, el delete para eliminarla y el keys me devuelve un array de cachés. Resulta, chicos, que los service workers trabajan de la mano del cache storage porque una de las cosas que vimos es que trabajar offline y para que trabaje offline tiene que tener ese recurso en el dispositivo, entonces aquí es donde lo va a almacenar. Aparte del cache storage hay otros más, está también el IndexDB, que es otro recurso para almacenar información. Bueno, ahora sí, vamos a la hora. Este es un primer script donde lo que vamos a hacer, estamos en un archivo de mi aplicación normalito, y lo primero que debemos hacer es validar que el navegador lo soporte. ¿Por qué? Porque resulta que los Service Workers solamente lo soportan estos navegadores. ¿Listo? Entonces, aquí lo que hacemos es validar que Service Worker, esa propiedad del Navigator, sí existe. Una vez pase ahí, o sea, no nos salga, pasemos esa primera condición, vamos a registrarlo y para eso vamos a usar register y le pasamos la ruta de nuestro Service Worker. Opa. Bueno, entonces aquí simplemente estamos registrándolo, es un proceso asíncrono, o sea que aquí vamos a esperar a que nos devuelva si fue exitoso, si no vamos a arrojar un error en el navegador y por ende pues no podemos esperar más de nuestra aplicación. Ahora sí, este es el primer evento. Como ven, esto aquí ya estamos navegando sobre nuestro Service Worker. Él escucha el evento install y lo que vamos a hacer aquí es vamos a crear una caché para guardar todo lo que nosotros definimos que era el caparazón de nuestra aplicación, o no, de la estructura. Entonces aquí yo lo que hice en este ejemplo es decir, créeme una caché que se llame shell y agrégueme estos archivitos, está index, el SSS, bueno, eso es una aplicación súper básica. Entonces, ¿cómo se buguea eso? Nosotros podemos abrir el inspector por ejemplo, aquí en el Chrome, y aquí lo que estamos viendo es que nos vamos a aplicación y en Service Worker nos va a mostrar si tenemos ya registrado el Service Worker, acá está el estado de la activación, y aquí a mano izquierda van a ver acá abajo que aquí ya está creado nuestro caché y todos los archivos que hemos agregado. Entonces, esta es la manera que podemos ir validando que ha funcionado o no. Hasta ahí. Luego de que se instala, viene la parte de la activación.
En la activación es un momento perfecto para sincronizar nuestros archivos. Resulta que pues, el Service Worker, como cualquier archivo, pues sufre cambios, ¿cierto? Sufre actualizaciones. Entonces, el navegador, ¿cómo funciona? Cuando él ve que ese archivo cambió un bit, entonces vuelve y hace todo el proceso de instalación y de activación. Probablemente en la versión pasada yo hice caché de esos archivos y en la nueva versión va a intentar volver a cacharlo. Entonces ahí lo que se hace es sincronizar y dejar solamente el último. Entonces para eso he creado este script que lo que hace es primero en la línea 4, ven que lo que hago es traigo lo de la raíz de las keys que tengo en la caché. Lo recorro con este map y valido acá arribita en la línea 1, definí cuál era el nombre de mi caché y acá simplemente comparo pues que no voy a eliminar ese y si no concuerda con eso entonces le elimino y ya. Así es como sincronizamos las cachés. ¿Cómo se ve esto? Entonces aquí el mensajito de que sí se registró. Resulta que aquí para el proceso de activación automática hay un self skip waiting para evitar eso, pero acá para mostrarles, si ven aquí hay dos cachés, la versión 3 y la versión 4 y ahora, y los dos tienen los mismos archivos, miren, 3 y 4 tienen lo mismo, o sea que eso podría generar conflictos en mi aplicación. Entonces lo que ahora hago es activo el Service Worker, inmediatamente lo activo y queda solamente la versión 4, o sea que hasta ahí nuestro script está funcionando. Para este punto, para que este código empiece a funcionar, el usuario tiene que haber recargado otra vez la página. Acuérdense, en la anterior, los procesos asíncronos instalaron y activaron. Y ahora, cuando vuelven a hacer la solicitud, es que va a funcionar esto. Aquí no estoy haciendo más que diciéndole responda con lo que traiga esa petición, ¿cierto? Entonces, ahí es por eso que decimos que es un proxy, porque está interceptando mi conexión, mi petición, y está, en este caso, diciendo devuelva lo que se supone que trae eso. Pero pues eso no tiene ningún sentido, ¿cierto? La idea es que sea un poco más inteligente. Entonces agregamos esas otras líneas donde lo que hacemos es, este es el concepto de cache first. ¿Por qué? Porque lo primero que voy a hacer es buscar con este match si ese recurso que estoy pidiendo que me trae el fecha, que está escuchando ese evento, existe. Y si existe lo retorno y si no, ahí sí hago la petición. Pero puede mejorar un poco más. Entonces acá lo que vamos a hacer es, cuando ya me traiga esa petición, vamos a agregarlo dinámicamente. ¿Por qué? Porque yo quisiera, y eso ya está al criterio de su aplicación, si quiero o no, pero en este caso yo quiero que cuando lo vuelvan a pedir yo lo tenga ahí, ¿cierto? Entonces lo que hago es que esa petición la copio, la respuesta a esa petición, creo una caché dinámica y la agrego. ¿Cómo se ve esto? Entonces, aquí vamos a recargar por primera vez nuestra aplicación y ven ese recurso que dice Image Icon, esa fue traída desde el servidor, es decir, no está cachada, los otros se ven que están cachados y aquí inmediatamente se creó la dynamic con ese recurso. ¿Cómo debería funcionar? Ahora que volvemos a recargar, ese recurso debería venir ya de la caché. ¿Por qué? Porque se agregó dinámicamente. Y si ven, efectivamente ya todo viene desde el Service Worker. Bueno, ahora vamos aquí. Hasta este momento simplemente he estado manipulando diciendo devuelva lo que hay en la caché, aunque no tenga conexión o tenga conexión, porque no he preguntado eso. ¿Cómo yo me doy cuenta si tengo conexión o no? Hay dos formas y la que les traigo acá es que cuando yo hago esta petición fetch, si mi petición devuelve un estatus 200, 300, 400, todo eso es válido, 500 de hecho eso es válido, va a entrar aquí. Pero cuando no hay conexión va a entrar a este cache. Entonces aquí es donde digo, aquí es donde empieza la magia, porque depende de cómo usted quiere que se comporte la petición y qué petición está recibiendo. No es lo mismo si yo estoy pidiendo una petición de una imagen y decirle redireccióneme offline. No, pues yo debería manipular eso y decir, bueno, redireccióneme o mande esta imagen dummy que tengo guardada. O bueno, si está haciendo una petición completa como vamos a un archivo .index, .html, lo que sea. Entonces no, ahora sí redirecciónmela a mi versión offline. Entonces aquí es donde ustedes van a manejar cómo quiere que se comporte su aplicación. Por ejemplo aquí, simplemente digo devuelva lo que esté en caché que se llama offline. La verdad, eso le falta un poco de ifs porque, como les digo, debería ser un poco más inteligente y no que a cualquier petición lo redireccione. Bueno, hasta este momento vimos cómo funciona esto de una manera básica. Yo les he traído un demo y es esto que cree que se llama Tindercat.
Tindercat lo que hace es que hace una petición a una API que trae imágenes de gatos muy bonitos. O bueno, eso se espera. Yo amo los gatos, entonces por ahí les traje gaticos. Entonces, y esto aquí, discúlpenme un segundo. Debería mostrarles algo. Bueno, pongámoslo acá. Solo para verlo bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo le hice a esta aplicación para que sea una PWA? Lo que hice fue, me disculpan, yo aquí me organizo porque esto, listo. Entonces miren, aquí se ve que está registrado mi service worker y eso simplemente cada vez que yo le digo que me gusta o me disgusta o me partió el corazón, me va a traer un nuevo gatico, como este, ¿cierto? Pero entonces yo quiero manejar, quiero que mi aplicación siga funcionando aun cuando esté offline. Entonces, funcionar no quiere decir pues que va a ser magia, sino que funcionar quiere decir que va a dar una respuesta donde el usuario no se vaya a sentir perdido, ¿cierto? Porque pues para eso tenemos el dinosaurio por otro lado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que cuando yo le dé, tráigame el gatito, bueno, me gusta y se supone que me trae un nuevo gatico, me va a traer este mensaje que está offline. Eso yo en mi código lo organicé. Si yo llegase a recargar esa página, me da miedo hacerlo por la conexión, esperemos que funcione. En este caso me va a mostrar una imagen dummy que yo tengo ahí diciendo, bueno, no tengo conexión. Pero si regresa la conexión, entonces yo debería poder seguir trabajando con mi aplicación, debería seguir funcionando. Bueno, si tienen gatos, ahí les pueden crear un perfil. Les voy a habilitar para que le creen un perfil. Y bueno, creo que fui muy rápido porque ya terminé. Les he dejado las diapositivas. Ay, Dios. Bueno, aquí les he dejado el link si quieren copiarlo donde está este ejemplo completo. Es una base para que sigan creando su aplicación en PWA. Está en el primer link, es la ruta para mi demo y abajo está el repositorio. Y bueno, eso es todo por hoy. Me pueden seguir también en Twitter si tienen preguntas. Bueno, por hoy de mi parte, perdón. Y nada, hasta la próxima. ¿Listo? Ahora les presento a Johan Echavarría. Johan es Web UI, Web Software Designer, aquí en Globan también. Johan tiene un recorrido, una experiencia en todos los campos. Ha sido ajedrecista profesional, mejor dicho, y hace también parte de la comunidad Brotherhood. Yo también. Publicidad política pagada. Bueno, Johan les va a dar una charla sobre... Ayúdeme con el pastel. Espere, ¿dónde lo? Préndalo. Epa, aquí. Tran. Ajá. La charla es sobre... La sabiduría de las guías de estilo. Muy bien, entonces... Buenas noches a todos. Es un placer estar aquí. A la mayoría de ustedes los conozco. Amigos de Globan, de por fuera de Globan, de empresas anteriores. Qué bueno verlos. Me presento. Bueno, ya me presentaron. Ya muchos me conocen. Me gustan muchas cosas. Si quieren conocer más de mí, hábleme por Twitter para que nos hagamos amigos. @bruto y en fin. Sin más, vamos a empezar con el tema. ¿Cómo nació esta charla? Hace unos días iba a hacer un proyecto personal y como empezaba desde cero, pues me pregunté, bueno, yo siempre en los proyectos en que he trabajado utilizo la guía de estilos que tiene el proyecto, pero ya este es un proyecto mío desde cero, puedo mejorar esa parte. Entonces yo dije, bueno, ¿cuál utilizo? Pues el más popular es Airbnb, me puse a leerlo y lo utilicé. Pero en el proceso de leerlo, solo de leer la guía de estilos, aprendí una cantidad de cosas que yo dije, eso está muy interesante. A pesar de que son cosas que uno diría, son vainas elementales, vainas básicas, pero de lo elemental y de lo básico es de donde se puede profundizar para hacer cosas complejas. Entonces, invertir en dominar lo fundamental y lo básico nunca es una mala decisión, es una inversión que paga a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, ¿por qué usar una guía de estilos? Hay muchas razones para usar una guía de estilos.
y no es el tema principal de esta charla. El tema principal es lo que se gana leyendo la guía de estilos. Obviamente, usarla tiene muchas ventajas, como que todo el equipo use la misma convención, que haya consistencia, que el código sea legible y que se pueda buscar fácilmente. Muy importante que el código se pueda buscar fácilmente. Todos los desarrolladores aquí sabemos todo el tiempo que pasamos haciendo control F o buscando nombres de archivos o buscando pedazos de código dentro de los archivos. Entonces por eso es muy importante escribir código que sea fácilmente buscable, que se faciliten los cambios, el debug, en fin. El tema que sí nos interesa es por qué leerlas. Entonces, hay muchas guías de estilo famosas. Digamos que entre las más famosas están estas tres. La de jQuery, que es una guía clásica muy cortica, pero es instructiva leerla. Les recomiendo que lo hagan, eso lo hacen en un momentico y van a aprender cositas. Y si es muy básico, van a poder profundizar, que es el mensaje que yo quiero darles aquí. La guía de Google, pues que Google es un gigante de la industria sin duda, y la de Airbnb, que es la más popular en este momento. Como les decía, sirve para repasar los fundamentos, aprender de temas desconocidos. ¿Por qué? Porque si yo soy un desarrollador JavaScript y yo leo una guía de estilos y yo no entiendo ni siquiera de qué están hablando ahí, quiere decir que debería aprenderlo para ser un mejor desarrollador. Entonces es una excusa para aprender. Además, si ya entiendo toda la guía de estilos, me puedo sentir muy bien. Puedo programar con los mismos estilos de los rockstars JavaScript. Y también aprender de las motivaciones de por qué hicieron eso. Entonces, hablar es muy fácil, muéstrame el código. Como esto es una frase tan cliché y tan trillada, pues me puse a buscar y descubrí que el primero que la dijo, muchos ya lo sabían, yo no, fue Linus Torvalds, que es un poquito agresivo en su forma de expresarse, y eso fue por allá en el año 2000, cuando un programador muy emocionado le empezó a decir, podemos hacer eso 1000 veces más rápido, súper bueno. Y él le dijo, a ver, muéstrame, hablar es muy fácil, muestre el código, papito. Y esta frase se quedó pues en la memoria. Bueno, entonces, ¿por qué es tan popular la guía de Airbnb? Porque está escrita en un estilo muy chévere, en un estilo muy agradable de leer. Es divertido de leer y explica cada regla por qué, la mayoría de reglas explican el por qué. Y ahorita les cuento unas cosas de Google si me da tiempo. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo profundizar en algo aparentemente básico? Por ejemplo, esta es casi la primera regla, pues aquí no vamos a poder hablar de todas las reglas. Solamente escogí algunas como para antojarlos. Si alguno de ustedes logro que la lean, pues se cumple el objetivo de esta charla. Entonces empecemos de una cosa aparentemente muy elemental. ¿Qué uso yo para una referencia? Var, led o cons, ¿cierto? Muchos ya sabemos. Y ellos dicen, evite var, no use var nunca. Solamente en un proyecto legacy donde usted ya esté obligado por alguna razón. Pero en particular no use var. Use siempre cons, siempre cons. Y solamente use led si usted necesita reasignar las referencias que hay en esa variable. Listo, muchos de ustedes ya de pronto sabían eso. Es una regla muy elemental, pero uno puede sacarle leche a esto. ¿Cómo? Hágase preguntas, pero ¿cómo así? ¿Qué es cons? ¿Qué significa cons? Significa constante, dice uno. Muchos de ustedes ya sabrán que cons hace algo. Y es que si yo declaro una variable con cons, por ejemplo aquí declaro objeto con cons, y aquí yo luego trato de, por ejemplo aquí el objeto, trato de reasignar otra cosa, en este caso un primitivo, un string, él no me va a dejar y me va a sacar un error. Sin embargo, no es constante el valor, lo que uno asigna ahí. Yo puedo a este objeto crearle una propiedad, crearle muchas propiedades más, inclusive eliminárselas. ¿Qué es lo constante de cosas? Uno debe preguntarse, ¿qué es lo constante? Lo constante es la referencia al objeto, pero el objeto se puede modificar. Entonces es una regla básica, puedo profundizar en eso y me puedo preguntar más. Bueno, entonces, ¿qué hago para que no se pueda modificar? Entonces, si uno investiga un poquito, uno se da cuenta que hay algo que se llama object freeze. Object freeze, como su nombre lo sugiere, es congelar un objeto. Ahora, uno puede hacer un pequeño experimento. Cojo ese mismo objeto que vimos ahorita y le aplico object freeze, o sea, congele este objeto. Ahora, ¿qué significa que lo congele? Si uno profundiza, se da cuenta
que eso quiere decir que cada una de las propiedades de este objeto, si las trato de modificar, ya no deja. No me saca un error, bueno, puede que en Street Mode lo saque, pero no me deja modificar estas propiedades. Sin embargo, esas propiedades que él tiene, las puedo modificar en el siguiente nivel. O sea, solo me congela el primer nivel de propiedades. Es como si le aplicara cons al primer nivel de propiedades del objeto, pero no al segundo nivel. Entonces, yo puedo, por ejemplo, hacerle push a la propiedad hobbies, puedo agregar esto es un array, puedo agregarle más elementos al objeto. Entonces, ¿qué puedo hacer para que el objeto realmente sea inmutable? Por eso existen librerías que muchos de ustedes la conocen como immutable, que es para evitar eso. Pero con OJFreeze no es inmutable el objeto. Listo, ahora puedo sacarle más leche a esto. Esto es un ejemplo muy interesante. Si ustedes miran, es un for que va de 1 hasta 6, va a hacer esto 6 veces. En cada iteración, ¿qué va a hacer? Va a hacer un setTimeout que simplemente va a imprimir esta variable i. Intuitivamente uno diría, bueno, eso cada 200 milisegundos va a imprimir primero el 0, después el 1, después el 2 y así. Pero realmente, si uno lo ejecuta, lo que va a pasar es que siempre va a imprimir el último número, que es el 6. Va a imprimir 6 todas las veces. ¿Por qué? Por el ámbito de var, que el ámbito de var es la función en la cual se encuentre. Si no está dentro de una función, el ámbito de var es global. Esto, para arreglarlo, antes de que existiera en Mascript 6, había que cambiar el ámbito, hacer una cantidad de hechicerías, pero ya como existe en Mascript 6, simplemente con poner let va a funcionar como se espera. Y eso simplemente uno motivando y buscando lo va a encontrar, y es otra cosa que le puede sacar a esa regla sencilla. Y le puedo sacar más leche a let y a cons. Si uno investiga más, se da cuenta, y esto si ustedes buscan la documentación oficial de JavaScript, pues, de la documentación de facto, que es MDN, Mozilla Developer Network, van a encontrar que hay algo que ocurre con cons y con let que se llama, y este es el nombre oficial, se llama Temporal Dead Zone, la zona temporal de la muerte. ¿Qué significa eso? Y de hecho, estas caras de horror es porque hay unos artículos que escribieron sobre esto cuando descubrieron que typeof no es seguro. Ya no es seguro. Siempre se pensó que con typeof uno podría validar cualquier variable, así fuera indefinida, así no se hubiera ni siquiera declarado. Sin embargo, en la zona temporal de la muerte, typeof te va a sacar un error que te va a destruir la aplicación. ¿Y cuál es la zona de la muerte? Pues resulta que cuando yo declaro con let o con cons, él me lo hostea, pero no me asigna la variable, sino que la deja en la zona temporal de la muerte y va a pasar esto. Entonces, typeof no es seguro. Sigamos. Esto es un ejemplo de una regla sencilla, pero para ver los criterios. En vez de copiar con OJAssign, utilizar el Sprite Operator. ¿Cuál es el criterio de ahí? Simplicidad. Miren lo simple que es hacer una copia con Sprite Operator y lo complicado que se ve con OJAssign. Ahora, si lo van a hacer con OJAssign, por favor, que el primer parámetro sea un objeto vacío, no el objeto original, porque aquí estarías modificando el objeto original, mientras que aquí crearías un objeto nuevo. Criterio, simplicidad y legibilidad. Este es otro bien interesante donde también se le puede sacar leche. Esta es una regla que ellos tienen y es, convertamos los iterales, o sea, las listas de nodos en array, con Sprite Operator también. Entonces, ¿qué me están diciendo aquí? ¿Qué es un node list para comenzar a charlar? Cuando ya hago una selección, por ejemplo, con Document Query Selector All, aquí me estoy seleccionando todos los elementos que tengan la clase FOO. Y me los trae aquí. Esto es iterable. Pero no es un array. Eso se llama un node list. ¿Para qué lo quiero convertir yo a array? Para poder utilizar todos los métodos de array que son muy chéveres y poderosos. Entonces lo puedo convertir con array from, lo puedo convertir también con splits. Y Sprite Operator, miren la sintaxis como es de linda. Ahora, uno puede hacerse preguntas, ¿qué es lo importante cuando uno lee este tipo de cosas fundamentales para poder entenderlo y profundizar?
Pero yo, ¿cómo hago para saber si una variable es un node list? Si yo le aplico type of a un node list, él me va a devolver object. ¿Qué hago? Algunos de ustedes lo sabrán, pero esto no es tan conocido, hay gente que no lo sabe. Hay algo mucho más poderoso que type of, que es object prototype to string y call. Con esto, con object prototype to string call, yo puedo saber casi cualquier tipo de dato, cuál es el dato exacto que es. Por ejemplo, esto es un node list, una lista de nodes, esto es un map, esto es un set, esto es un array. En todo esto, type of devuelve object. Mientras que aquí te va a decir que es un node list, aquí te va a decir que es un map, aquí te va a decir exactamente lo que es. Este es supremamente útil y creo que no es tan conocido como debería. Entonces miren que uno puede profundizar más en eso. Esta es otra regla que dice, bueno, cuando tú utilices estos métodos de array, map, filter, reduce, every, sum, si no saben qué es eso, aprendan qué es eso porque eso es fundamental. Y pan de cada día hace que el código sea más hermoso y más fácil de escribir. Siempre poner return, salvo que sea de una sola línea donde el return es explícito. Y esto es un criterio interesante porque ayuda a evitar errores típicos, por ejemplo, a los juniors. El junior lee esto y ya se acuerda, tengo que poner return siempre. Y es un error que a todos nos ha pasado cuando empezamos a trabajar con estos métodos. Destructuring, esta es otra regla interesante. Aquí, por ejemplo, en vez de devolver un arreglo con posiciones, mejor devuelvo un objeto. ¿Por qué? Porque se puede aprovechar de que acá puedo hacer este destructuring y no tengo que manejar las posiciones, decir, es que tengo que coger todo, entonces cojo el arreglo de la posición 3. Eso se ve horrible, pues, y quemar un 3 y todas esas vainas. En cambio, de esta manera voy y lo cojo directamente. Lo que interesa aquí es el criterio, facilitar los cambios, no tener que poner cosas horribles en el código y mejorar la legibilidad. Este es uno de los más controversiales de Airbnb. Ellos dicen que no usar nunca function, la declaración de función normal y cristiana y clásica que siempre usamos, function tal cosa. Ellos lo que hacen es, crean una variable con const, obviamente, ¿cierto? Y le asignan la función allí. También puede ser una función flecha. Ahora, ¿por qué? Inclusive van más allá, ni siquiera esto lo satisface. Crean la función y le ponen un nombre. Ahora, ¿por qué hacen esto? Para evitar el hosting, que el hosting daña la legibilidad. El hosting es que uno puede crear variables y funciones muy abajo antes de que se llame, y funcionaría. Pero daña la legibilidad y el debug. Y esto, ponerle nombre, facilita el debug. Ahora, esto puede ser obsoleto porque en los navegadores ya empezaron a utilizar. Es decir, antes cuando uno arrojaba un error cualquiera, en la consola ustedes podían ver algo así. El texto de la función donde estaba el error. Si la función no tenía nombre, esto no te aparecía, pero ya están empezando a aparecer. Entonces yo diría que es opcional. Esta es otra interesante. Esto es una clase en EMAScript 6, esto es una clase en EMAScript 5. Si usted va a crearle un método a la clase, mejor utilice ya la sintaxis de EMAScript 6. Pues es la misma vaina, pero miren lo limpio que queda, para no tener que usar el nombre de la clase, prototype y el nombre de la función. Por legibilidad y simplicidad. Todo lo que gane uno en legibilidad y simplicidad es poderoso. Ahora, miremos esto que es interesante. Contradicciones entre Google y Airbnb. En módulos, miren lo que dice Airbnb. Use siempre import y export. Esto tengan en cuenta que esto fue escrito hace poquito más de un año, algunos hasta casi 2 años. Use siempre import y export. Y Google dice, no los use, porque todavía no está tan estandarizado. Ahora tengan en cuenta que esto fue escrito hace 2 años. Entonces, es normal que haya contradicción. Lo importante es tener un criterio claro y entender por qué. Puede que algunos sean más osados, otros más prudentes. Iteradores y generators. Dicen, iteradores nada, no me modifique las propiedades, utilice map, every, filter, find index, reduce, sum. Recuerden que no todo es for each ni no todo es map. Hay un iterador apropiado para cada caso que va a hacer que el código quede más hermoso y legible.
Object Keys, en fin. Generators, vea otra contradicción. Airbnb dice, no uses generators, eso tiene problemas, el polyfill es horrendo y da problemas de consistencia. Google dice, no, úselo, que eso es muy chévere, eso sirve para cosas muy bacanas. Este de las comas, esto es una cosa súper simple, pero es una cosa que tiene mucho sentido común. Esta coma que uno normalmente no pone de la forma clásica, pero que ya se permite, la coma al final, en una función, en un módulo, en un arreglo, ellos dicen, póngalo siempre. ¿Por qué? Porque así si tenés que cambiar una línea, simplemente cambias esa línea y ya. Mientras que cuando no pones este trailing coma, muchas veces te toca cambiar 2 líneas, y a veces hasta más. Entonces, te queda más limpio y aparte de eso, te queda el div. Miren, por ejemplo, el div. El div es, cuando uno escribe git div, muestra la diferencia entre lo que vos estás haciendo en tu código con lo del repositorio. Y esto también se ve, por ejemplo, en GitHub, en Bitbucket, en lo que ustedes usen en GitLab. Entonces, miren, aquí, a pesar de que es una sola línea, si yo no utilizo el trailing coma, me pinta 2. Y esto puede pasar inclusive con esta regla. A muchos nos obligan en el proyecto a declarar, con un solo cons, declarar muchas variables. Entonces hay que poner la coma y al final un punto y coma. Ellos dicen, no, cada variable con su cons. ¿Por qué? Por la misma razón. Una sola línea que cambio, mejoro el div y solo tengo que cambiar una cosa. Y me ha tocado cambiar un poco de líneas a veces, porque hay una regla que es poner los iguales. Ellos dicen, esa vaina no la hagan, los iguales así derechitos. Porque a veces para agregar una variable hay que cambiar una cantidad de iguales y el div queda horroroso. Esta es bien interesante. No utilicen new para hacer casteo. Si usted va a castear un primitivo como un string, miren lo que pasa. Esto, a pesar de que es el mismo string, le da false. ¿Por qué? Porque no son primitivos, sino que son objetos. Por el solo hecho de usar new. Si no utilizan new, te va a funcionar como es. Lo mismo con number. Es el mismo número, lo va a castear a un 1, pero como son objetos, por utilizar el new, entonces castéelo más bien con esto. A algunos también nos gusta usar el más para castear a número. A otros también nos gusta concatenar con una cadena vacía, etc. La guía de Google es más aburridora, está bien escrita, pero el estilo es más pesadito. Y utilizan una librería muy personalizada que ellos utilizan. Utilizan también JSDoc, que se utiliza para generar automáticamente documentación. Entonces se gasta mucho tiempo explicando eso. Y explican otra cosa que a mí me parece muy interesante, que es un error que es muy común, histórico del desarrollo, que es estas tildes y ñes que salen horrorosas a veces y que la gente no sabe por qué y le gastan su tiempo a eso. Entonces a veces uno ve que almacenan en la base de datos esto, que es espantoso, que almacenan esto. Tiene que tener una razón muy buena para almacenar estas cosas en la base de datos. Sí, ya sé que faltan 2 minutos más, está bien. Listo. Entonces la clave es, esto lo aprendí yo con sangre, sudor y lágrimas, que estas 5 cosas estén en la misma codificación. Si pueden escoger la codificación, mejor escojan UTF-8 de una vez. Que estén en la codificación todos los archivos del cliente con UTF-8, todos los archivos del servidor en UTF-8, el charset, o sea, la etiqueta charset, el HTML también con UTF-8, el encabezado HTTP también en UTF-8 y finalmente la base de datos también. Con uno de ellos, con uno de esos 5 que estén en una codificación diferente, te jodiste las señas y las comas. Y finalmente, también Google gasta mucho tiempo explicando unos temas muy interesantes de Unicode, que yo, por ejemplo, hace unos meses me topé con esta línea, estábamos por ahí en un chat en Colombia Dev, y me topé con esta línea y yo no entiendo esta vaina. Y tuve que escribir un artículo, perdonen que me haga publicidad, tuve que escribir un artículo solamente para entender por qué esto es igual a esto y a eso. Y en la guía de Google mencionan ese tema. Entonces, eso era todo. Espero que los haya motivado para que lean las guías de estilo. Bueno, para continuar con esta noche de charlas, la última noche de charlas de la JS más Big Data Week, entonces continuamos con Lorena Correa. Ella nos va a dar una charla sobre siguiente nivel en pruebas funcionales con Cypress. Lorena es desarrolladora web
tienes experiencia en backend también, o te gusta el backend, ¿cierto? ¿Le gustan las montañas? ¿Qué más puedes contarnos de ti? ¿Cómo? Ay, espera. Ahora sí. ¿Qué más nos cuentas de ti, Lorena? Y la cerveza es indiscutible, que no Eso. se puede dejar atrás. Eres de las mías, muy bien. Los dejo con Lorena, por favor, un gran aplauso para ella. Juli. Bueno, Antes Buenas que noches. nada, perdón, un termo para ti Oh. de la JS Plus Eh, Big Data Week. vale la pena postular charlas. Ay, qué lindo detalle. Tiene También. Se la necesitaba ahorita. Buenas noches. Bueno, ya Juli dijo, mi nombre es Lorena. Hace 5 años desarrollo, hace 2 como frontend. Y digamos que el backend me gusta, no, ambos me gustan mucho. Bueno, hoy hablamos de Cypress. Cypress es una tecnología para hacer pruebas end-to-end. Es muy completo. Creo que muchas personas, no sé quién de aquí ha manejado Selenium, ¿alguien? Bueno, ok. Selenium se basa solamente como en las pruebas UI. Con Cypress podemos hacer pruebas de unit testing, podemos hacer pruebas a componentes y realmente es muy completo. Bueno, este ya lo vimos. Bueno, antes mi Twitter, Lavadani, no hay preguntas, entonces por allí pueden cualquier cosa. La agenda, lo que veremos, tocaremos temas como que es testing para quienes no lo han todavía cacharreado. ¿Qué es Cypress? Las tecnologías que podemos usar con Cypress y pues cómo lo instalamos y algunos ejemplos de código. Empecemos con qué es testing. Testing son pruebas que hacemos para identificar fallas en el desarrollo, en las aplicaciones, en lo que estamos desarrollando. Son pruebas cortas, algunas más larguitas, algunas podemos complementarlas con más cositas para hacerlas más robustas y poder identificar exactamente cuál puede ser el proceso en donde necesitemos hacer algunas pequeñas correcciones. La pirámide de testing, podemos ver, por ejemplo, Selenium nos maneja pruebas solamente UI, con Cypress podemos manejar todas las pruebas, está basado en Electron y contiene, contiene librerías de Mocha, sí, es así, no sé si en los letrados digo mal, y con Chai. Entonces podemos, si alguien las ha de pronto mirado, va a tener como alguna familiaridad con ellas. Muchas veces no tenemos en cuenta que desarrollamos, pero pues no somos nosotros quienes vamos a usar la aplicación, van a ser otro tipo de usuarios, algunas personas que no tienen ni idea qué es un sistema o, bueno, a veces no han tocado un computador. Me pasó en hace poco realmente, una prueba en un almacén de cadena muy famoso y las personas debían solamente ingresar el tipo de cédula para hacer ciertas validaciones. Pero llegó un señor y el señor no tenía ni idea con qué se comía eso y pues bueno, fue todo un caos con el señor, se molestó mucho, pero era realmente porque no tuvimos no la capacidad, no tuvimos como, no sé, tener la precaución de tomar en cuenta eso, que realmente las pruebas son eso, que nosotros desarrollamos para usuarios que no somos nosotros mismos. Entonces ahí está la importancia del test. Cypress nos provee una gran herramienta end-to-end porque nos prueba todo el flujo de la aplicación, él simula un usuario real, entonces, una fácil forma. Lo que les comentaba ahorita, como tiene Chai y Mocha, puede contener aserciones, se pueden hacer hooks, no los de React, pero unos también muy válidos, y es toda una nueva arquitectura. Es especialmente para JavaScript, pero realmente podemos probar cualquier cosa que corra en el navegador. Antes de
de Cypress para manejar lo que son pruebas, entonces tenemos que elegir primero cuál es el framework que vamos a usar. Hacer la instalación, mirar si necesitamos algún complemento, alguna librería adicional, si con Selenium podemos hacer porque simplemente es la UI o si necesitamos Unitest. Entonces es aquí donde viene Cypress. ¿Por qué? Porque Cypress es todo esto, es robusto y nos hace, digamos, más fácil cuando vamos a lanzar a producción. La instalación es fácil, podemos instalar Cypress dentro de una aplicación que ya está montada, como también desde el inicio que vamos a hacer, a generar la creación de la aplicación, sea con React, sea con Angular, con Vue, bueno, cualquiera que sea JavaScript. Y los demás también. Solo que con JavaScript podemos correrla desde el inicio. Un ng generate, generamos la aplicación y generamos la instalación de Cypress de una vez. Esa es la arquitectura, digamos, el directorio que él nos crea cuando lo generamos. Es un arbolito en donde en este directorio integration es donde vamos a generar las pruebas. Allí creamos un archivo, por ejemplo, vamos a probar el login, entonces colocamos login.spec.js y ahí es donde él va a buscar para correr los tests cuando ya los generamos desde la consola. Los plugins, que es si necesitamos generar alguna librería adicional o algún script que querramos correr, porque podemos crear algún script para hacer cualquier cosita. Los screenshots, cuando corremos el test, podemos hacer validaciones en Cypress y él nos toma screenshots, sea porque nosotros mismos le demos la orden por la consola, o también él mismo lo hace automáticamente cuando nosotros lo estamos corriendo, porque es válido para los que amamos la consola. Entonces podemos correrlo solito y él mismo toma el video, toma el screenshot y podemos verlo en este directorio, en el del screenshot y los videos. Es muy completico en ese sentido. Bueno, vamos a ejecutar los tests. Les comentaba ahorita, se crean dentro del directorio integration que crea Cypress. Para correrlas, creo que se me salieron los nervios. Para correrlas, entonces modificamos o creamos un script en el package JSON. Podemos hacerlo independiente, simplemente el script y correr Cypress, o podemos hacer como una pequeña, bueno, creo que lo vemos adelante, generar un script que nos levante, nos corra la aplicación, nos levante el servidor y nos corra las pruebas. Bueno, sí, eso es como una pequeña. Si se ve atrás el script, ok. El script, aquí puse CY2.open, pero podría llamarse test, Pepito, Lunita, lo que sea, y simplemente le damos el comando de correr Cypress, él busca el spec para hacer en integration, ¿cierto? Y levanta el navegador, perdón. Por la consola lo mismo, simplemente pues, entonces ya como hacemos lo mismo en gserv, entonces corremos en pnrun el nombre que le hemos puesto en el script. Una opción, por ejemplo acá tengo el iniciar, perdón, el ngserv que me levanta pues como el servidor. Y tengo para correr las pruebas, pero puedo generar un test init que me inicie el serv y me corra las pruebas. Entonces de esta manera no tengo como que estar generando doble comando, o aquí se me olvidó de pronto, bueno, o cualquier letrica o algo, simplemente aquí se va derechito. Los comandos de Cypress para crear las pruebas. Esta es la manera de crear el test. Tenemos un describe donde le colocamos el nombre al test. Visitar el vecino, visitar el bar del amigo, bueno. Y en el it, la descripción de la prueba. Vamos a validar aquella cerveza que tiene artesanal y los comandos. Beber 1, beber 2 o beber 3 o bueno. Todos los comandos deben empezar con CY. Es indiscutible para poder generarlos. Tenemos comandos para controlar el browser, para controlar elementos, para interactuar con los elementos. Él me puede dar clic, doble clic, puede buscarme por palabras, puedo decirle
en el comando, ir, por ejemplo, en el type, creo que por acá lo tengo en el ejemplo, ok, válido. Generemos un test completo. Tenemos el describe, ¿cierto? Entonces el nombre de la prueba, lo llamamos ir, bueno, era icontech. Bueno, en el it, entonces tenemos la descripción, ¿cierto? Vamos a visitar el apartado nosotros de esta URL. ¿Qué hace él? Él viene y le dice, listo, yo ya fui a esta dirección, ya visité, ya estoy allá, ¿ahorita qué hago? Bueno, entonces ahorita en el contenido, por el contains, búsqueme nosotros. Y claro, él se va, chismosea en todo eso, y cuando encuentra a nosotros, ya le dijimos, bueno, en la URL ya está el include donde debe ir como a hacer la búsqueda. Creo que van a ir del agua. Como les decía ahorita, podemos correrla por la consola, entonces pues será blanco y negro, consola nomás, pero él tiene esta interfaz cuando corremos las pruebas. Apenas creamos la prueba, él la pone en la consola, no necesitamos pues como agregarle nada, él solito la llama, él ya sabe que está ahí, la corremos, si necesitamos hacerle como alguna configuración, pero dentro de la interfaz, y podemos y corremos los tests, ¿cierto? En este run. Este es un ejemplito, ¡ay, muy bien! Bien, me hizo quedar mal, muy mal. Ay, qué lástima. Bueno, ahí lo que estaba era lo que les venía diciendo, generando la prueba, cuando uno hace la instalación de Cypress, el directorio que nos crea, creamos un archivo y cómo aparece en la consola, ¿verdad? Y podemos darle clic, doble clic, bueno, eso era lo que hacía el video, doble clic y corría me diga aquí también, ay, no puede ser, lloro, auxilio. Ya sé qué es el internet. Sí. A ver si. No. No me quiere. No, ahí sí. Corre el video. No, antes. No, estaba inserto en la presentación, no sé por qué no corrió. Es que está descargado, no está. Ups. No. Sí, definitivamente el siguiente también era, así que también imagino que pasó lo mismo. Bueno, los videos, pues por el tiempo tan corto, era cómo podíamos crear el test, cómo él corría, tiene una velocidad súper increíble para ejecutarlos. Él muestra los que son pues válidos, los que no. En los comandos que le podamos generar, podemos hacerle en los hooks, crearle un after party, no mentiras, un after, un before, para decirle, yo quiero que cuando me vaya a correr este test, antes tiene que validarme X o Y, o debe ir a esta URL, o debe crear algún tipo de ingreso, de login o de página en específico. Lo mismo en el before. Entonces podemos crear, la documentación de hecho está muy completica en ese sentido, porque tiene como todos los comandos que podemos usar, tanto con los hooks, tanto como en la implementación como tal de Cypress y en la validación que tenemos con TDD, BDD, bueno, en las dos. Creo que me fui muy rápido. Una manera aquí para los amantes de Visual Studio Code, yo creo que todos, ¿verdad? En esta dirección está este script. Este script es para que en Visual Studio Code, cuando estemos generando los comandos, él nos haga como un autocompletar, porque realmente tiene muchísimas cosas para validar, para complementar. Él hace clic, como les decía, él nos puede generar texto. Cuando necesitamos validar, por ejemplo, el login, podemos decirle al usuario, llénelo con tal cosa, el password, y él hace todo.
Si de ahí necesitamos redireccionarlo a otra página, a una URL, él hace todo. Entonces este es el JSON y simplemente lo creamos en la… Cuando generamos Cypress, que él nos crea ese arbolito que les mostré ahorita, entonces en la raíz de ese directorio Cypress creamos un archivo tsconfig.json y le pegamos este script y ya, lo guardamos y ya. Él solito, cuando nosotros vamos a hacer cy. Él empieza a autocompletar todos los comandos que necesitamos, los que tiene, perdón. Y bueno, eso es todo. Estos son los links de consulta. Realmente la documentación solita es muy completa. Hay varios ejemplos, todo lo que podemos validar con él y la rapidez en que se ejecuta. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Les presento entonces a Cristian Moreno. Él les va a dar la charla sobre Introducing Jamstack, What We Talk About, When We Talk About, Modern Web Tools. Los dejo con, bueno, Cristian es organizador de la Medellín JS y su hobby es ser parte de comunidades y dar muchas charlas, entonces, espere, yo se lo organizo. Ajá. ¿Listo? ¿Estamos listos? Los dejo con Cristian, un aplauso para él, por favor. Sí, ya. Cristian, un detalle para ti. Gracias. Ay, está bien. Hola, buenas noches. Como dijo Ana ahorita, qué valientes son ustedes estar un viernes acá, ¿cierto? Deberíamos estar todos en el Parque del Poblado tomando cerveza, haciendo algo. Está como lleno, ¿quiere traer algo? Ah, bueno. Bien, bacano, sí. Rico, agua, bacano. Básicamente hoy yo les quiero hablar sobre Jamstack, y es que en los últimos años ha habido como un avance, una avalancha en la era de la nueva web como tal. Estamos viendo que JavaScript se está volviendo más estable, estamos viendo que los navegadores son cada vez más potentes y estamos viendo WebAssembly como en el horizonte. Entonces nos estamos dando cuenta que van a haber mejores cambios y mejores cosas para trabajar en el desarrollo. Yo les quiero hablar de Jamstack. Jamstack no es un concepto, no es un framework, una tecnología en sí mismo, no es algo que esté detrás de una empresa. Jamstack no es como un estándar o algo que lo valide un organismo o algo de control. Más bien Jamstack es como una comunidad de buenas prácticas, es como un repositorio, son como buenas técnicas de trabajar lo que hoy vamos a ver como JavaScript, APIs y Markup en el contexto como tal. Tengo un montón de slides de vanidad para hablar de mí, pero entonces voy a hacer súper rápido. Yo soy Cristian Moreno, soy organizador de Medellín.js, trabajo como desarrollador frontend en Managed Supply. Me gustan mucho las comunidades, mantengo haciendo eventos cuanto más puedo, mejor. Sería como mi trabajo ideal ser un developer vendiendo solo como comunidades. Y también soy podcaster, llevo 3 podcasts y ahí voy, estoy como súper parado, pero bueno, bien. En estos días vuelvo y retomo, pero es que es porque he estado ocupadito. Espero que entonces hoy o lo tengan ya claro o al menos sepan, logren llevarse la diferencia entre client render, server render y static site. Antes de comenzar a hablar de Jamstack, veamos por qué ese término apareció, ¿cierto? Resulta que por allá en el 2015 los sitios estáticos, los generadores de sitios estáticos estaban volviendo a ser populares gracias a los generadores de sitios, o no se ve, como era Jekyll, o pues como Jekyll, que lo impulsó GitHub a hacerlo en su sitio propio como GitHub Base para crear sitios estáticos de forma mucho más eficiente. Entonces se empezó como a volver a ver los sitios estáticos de una mejor manera. Para el 2016, un grupo de personas
creyó que los sitios estáticos no deberían ser estáticos. Y fue donde dijeron, ve, pongámosle un nombre bien vendedor a eso, y dijo que esa terminología se iba a llamar Jansta. Para el 2017, apenas la revolución de la web estaba priorizando que los sitios tuvieran un alto performance, fueran bastante escalables y la experiencia del desarrollador aumentara. Ahí es donde el término Jansta comienza a ser como adoptado en un grupo más limitado de desarrolladores y empresas. Y es entonces en la que empresas como Red Bull, Mailchimp empiezan a sacar sus propios sitios web orientados a este concepto como tal de Jansta. Para el 2018, herramientas tan importantes como son pues, para el ecosistema Jansta como Netlify, Gatsby y Contentful ayudan a promocionar como el concepto y hace que la comunidad tenga un alto crecimiento como tal. En ese año, pues el año pasado, se hizo la primera conferencia de Jansta en San Francisco. Este año ya llevan 2, se hizo en Nueva York como en abril y en julio, pues el mes pasado en Londres. La próxima es en San Francisco en octubre. Entonces, ¿qué es el nombre como de Jansta en sí? Pues como en su núcleo de Jansta, que tengo una pista por acá, es un intento de dar un nombre a un conjunto de prácticas de arquitectura, o sea, que van a ser ampliamente utilizadas para desarrollar sitios web estáticos, ¿cierto? Jansta nos da una palabra para comunicar con amplia gama todas esas decisiones que vamos a tomar en base a una arquitectura como tal. Entonces, definiendo en sí qué es Jansta o sus siglas, es que es JavaScript, APIs y Markup. Ustedes dirán, pues es con lo que hacemos todos los días sitios web. Sí, de eso se trata. Básicamente estamos creando sitios estáticos, pero con alto volumen de consumo de datos a través de APIs, pues que todas las APIs las consumimos con JavaScript, y finalmente esa vista o ese markup lo estamos renderizando es en un proceso que se llama el proceso de build, no en el navegador haciéndolo en una single page application, que sería el cliente side render, no haciéndolo en el servidor, que sería server side render, sino que lo generamos en un proceso antes de llevarlo a un CDN. Entonces ustedes pueden conocer básicamente que Jansta podrían hablarse de sitios pre-renderizados o sitios estáticos o nombres como CN, Ready o serverless, sitios serverless. Hay un montón de posibles nombres que pueden obtenerse para Jansta, pero básicamente Jansta, como decía, es una forma en la que vamos a construir sitios para mejor performance como tal. ¿Por qué digo esto? Porque estos sitios, al ser generados en un proceso que se llama el proceso de build, un proceso que se hace en un servidor, algo así, esos archivos que se genera ese proceso van a ser servidos directamente en CDNs. Y ustedes saben que los CDNs es bastante fácil escalarlos porque pues, van a ver por muchos lugares del mundo CDNs y va a ser mucho más barato. Pero entonces los sitios no se van a convertir en sitios estáticos, aburridos, que es con lo que cree la gente que cuando hablamos de Jansta o de sitios estáticos, sino que se vuelve bastante enriquecido porque tenemos un montón de herramientas y de servicios que hacen que esos sitios pasen de ser sitios estáticos a sitios altamente dinámicos. Un ejemplo de eso es que podemos agregar APIs para subir imágenes a Instagram, a Facebook, autenticación con servicios como Auth0, whatever, un montón de cosas. Si nosotros vemos un proceso tradicional de cómo es un request que hace un sitio, no Jansta, sino el común sitio web que tenemos, normalmente un usuario entra al navegador y hace una solicitud al navegador. Probablemente esté a través de un CDN, ¿cierto?
pero finalmente el valor o el mensaje que necesita está detrás de un servidor web. Quizás ese servidor web, para poder ser accedido, está dentro de un balanceador de cargas. No sé si tiene apuntado, sí. Así, tiene un balanceador de cargas que tiene una lógica en cada uno de esos servidores para determinar a dónde debe dirigir cada uno de sus peticiones. Cuando el request llega al servidor, este request debe ir a una base de datos a traer una información. Cuando la información es consultada, debe enviarla al servidor, debe meterla dentro de, digamos, una plantilla o un HTML o algo para enviarla, y vuelve a pasar por el balanceador de cargas para el CDN, y finalmente tenemos la respuesta al usuario. Cuando hablamos de sitios Jansta, tenemos la misma solicitud. Tenemos un servidor, un usuario que hace una solicitud a través del navegador, pero esa solicitud se hace directamente a un CDN. El CDN directamente lo va a devolver gracias a que este sitio ya está generado en tiempo de build, y entonces ya lo vamos a volver. Nos estamos ahorrando todo este proceso y lo estamos haciendo que sea un sitio bastante ágil. Estamos evitando que, y más en la era de la web, cualquier minuto o cualquier segundo que ahorremos va a ser bastante óptimo para el usuario. ¿Qué es la magia que ocurre para que esto suceda? ¿Cierto? Para que evitemos cortar tanto. Resulta que tenemos la solicitud tiene el llamado al CDN, pero los CDNs pueden tener, pues en nuestra aplicación puede tener muchos servicios como tal, microservicios, API como tal, y estas pueden ir directamente al CDN como tal o puede ir directo al aplicativo. Entonces ya ahí tenemos de que el sitio estático se convirtió en un sitio altamente dinámico. Lo generamos completamente en el proceso de build, pero pues de construcción, pero podemos hacerle más dinámico con nuestras herramientas. Ese proceso de build, de construcción, es el momento clave o es lo que hace que Jansta cobre vida. Y es que nosotros estamos construyendo nuestras aplicaciones en un proceso aparte y estamos sirviendo todos esos archivos a un CDN. Entonces ya el usuario no tenía que ir hasta por allá tan lejos a llegar. Súper rápido. Todo este proceso va a hacer que haya una mejor simplicidad y performance en el desarrollo. Porque hay mejor performance, porque pues como estamos evitándonos tener que hacer tanta construcción hacia adelante con los balanceadores de carga y todo ese proceso, vamos a construir aplicaciones mucho más veloces. Va a ser fácil de escalar porque como son archivos básicamente estáticos, HTML, CSS, JavaScript, eso va a ser súper fácil desplegarlos en cualquier CDN. Llévelo a este CDN, a este otro, en Shanghái, en Francia, cualquier cosa, y súper básico para desplegar. Va a ser súper rápido escalar. Va a ser mucho más seguros porque ya hoy en día estas aplicaciones van a estar orientadas a microservicios o APIs de terceros que ya tienen una mejor cobertura de seguridad que la que nosotros normalmente podemos hacer. Entonces vamos a evitar que nuestra aplicación dependa únicamente de nuestra seguridad, sino que tenemos otros montón más de herramientas. Finalmente en este punto, es que todo este proceso va a hacer que como desarrollador tenga una mejor experiencia, porque vamos a poder utilizar herramientas del futuro para hacer sitios para hoy. Y es que podríamos utilizar un montón de librerías o cosas que no están todavía soportadas en el navegador, pero como estamos soportando o haciendo toda esa construcción de nuestro sitio en un proceso de construcción, ese proceso de construcción la va a devolver para que el sitio después cumpla con los estándares. Ahora más que nada podemos tener superpoderes, como siempre se dice, y es que normalmente pues con estos sitios estáticos, si se vuelven altamente dinámicos debido a los servicios de API o lo que llamamos como APIs as a Service, podríamos estar enviando un mensaje de texto, pagando un mensaje a Rappi, pudiendo pagar una cuenta en Bancolombia, todo a través de APIs, ¿cierto? No tenemos que ser ya nosotros los que hacemos todo. Jansta es bastante afín con todo este tema de arquitectura moderna, distribuida, y es lo que lo hace bastante
importante. Pasamos de ser, Jansta pasa a ser ese monolítico, esa aplicación monolítica en la que estaba el backend como tal, siempre siendo como el dictador que decía, se tiene que construir en este lenguaje, se tiene que hacer con este template de plantillas y se tiene que distribuir o desplegar en este servidor, porque lo hacían cosas como Rails, Java, cosas así. Entonces pasamos de que el protagonista fuera el backend a que el protagonista sea el front. Entonces, al ser el protagonista del front, nos estamos centrando más que todo en funcionalidades como con APIs, mejorar el performance a través de herramientas solo del frontend, como son JavaScript, HTML, CSS, y dándole funcionalidad o volverlos nuestros archivos altamente dinámicos a través de microservicios. Este enfoque nos va a cambiar un poco nuestra mente, nuestra arquitectura pues va a cambiar y hace que la cultura de la empresa cambie. Y es que vamos a pasar a hacer una experiencia de usuario mucho más rápida y una experiencia de desarrollo más orientada al éxito. Vamos a reducir el tiempo de los conceptos a una URL. Normalmente nosotros cuando desarrollamos hacemos ¿qué? Un update de nuestro código, test en local, un push a Git, pasa a staging hace un montón de tareas y pasa a producción. Todo eso para poder obtener una URL, para poder mostrarle al cliente, mostrarle al de UX, cualquiera, QA. Con Jansta, la idea es pasar a hacer ambientes orientados a commits, deploy por commit. Entonces estamos haciendo que cada vez que haces un push, estás desplegando tu sitio, porque se está construyendo en la máquina el sitio estático y está generando sitio como tal. Esto tiene una alta ventaja y es que podríamos decir que un commit tiene una URL diferente. Entonces podríamos decir, vea, cuando estaba en el commit tal, así se veía el sitio y puede cualquier persona acceder a esa URL para que vea cómo estaba así. Con los cambios que nosotros hicimos, se metió a esto. Básicamente el resumen de esto es que staging se va a convertir en producción, porque vamos a tener ambientes súper sencillos de manejar porque son archivos estáticos. Entonces, ¿cómo hacemos para empezar? Obviamente hay dos caminos. El camino de proyectos nuevos, que es lo más fácil, el más simple, el más transparente, el que todo el mundo evangeliza y es aprendamos a hacer cosas desde cero. ¿Cómo hay que hacer? Recuerde, como eso es orientado a frontend, hay que saber HTML, CSS, JavaScript e irnos por un camino. Escoger algunos de la suprema divinidad en estos momentos en JavaScript, es escoger alguna de estas herramientas. Cada uno de estos frameworks o librerías tiene un generador de sitios estáticos, ¿cierto? Que es lo que va a ayudar a que nuestro código o nuestros sitios web se vuelvan altamente performantes o optimizados para trabajar. Tenemos en Vue Greenzoe, tenemos Nodes, con React tenemos Gatsby, que es el amo y señor de los sitios estáticos hoy en día, tenemos Nets y Angular no hay nada, entonces ya saben que no es un buen camino. Todos estos sitios que se generan a través de sitios estáticos, lo que hacen, todo esto es crear su sitio web como tal, pero lo vamos a manejar. Se va a construir en un tiempo de build como tal y se va a desplegar esa carpeta como tal. Todo eso no sería posible o, digamos, ¿cómo vamos a obtener, no sé, la data, dónde va a estar nuestra base de datos, cosas así? Podemos utilizar lo que se conocen como los CMS sin cabeza, y es que hoy en día como CMS como WordPress, Drupal, no sé, Magento, pasaron a ser los viejos del ejercicio y es porque te obligaban a que trabajaras de la forma que como ellos lo pedían. Ya están orientados algunos a que te entregan una API, vos la vas a consumir y haces tu frontend como quieras. Entonces podríamos utilizar CMS sin cabeza para que apuntemos a manejar toda nuestra data de la información. Entonces, digamos, idiomas, traducciones, todo, podríamos manejarlo a través de CMS. Ideas de qué podrían hacer. Entonces, podrían hacer un blog usando Hugo, GitHub, Static Man, con Ghost, Netlify o tal cosa, algo para más enterprise con Nets, All Nodes y con Temple State podrían hacer una aplicación mucho más robusta,
Y si quieren hacer un carrito de compras, pues podrían hacer con Jekyll, datos MS como tal, o Forestry y Sneakcar como para volver un carrito de compra. Todo esto en el ecosistema Jamstack. ¿Cómo hacemos que estos sitios se vuelvan mucho más hiperdinámicos y dejen de ser sitios estáticos, sino altamente dinámicos? Pues apegarnos al tema de APIs como servicios. Entonces podríamos utilizar un montón de APIs para funcionar que harían que nuestro sitio web escale o crezca de manera más evidente. El ecosistema de Jamstack es bastante grande. Ustedes no pueden ver acá claramente, pero hay un montón de alternativas para trabajar. Tenemos desde herramientas para acceder a los datos del CMS como GraphQL o REST, tenemos generadores de sitios, tenemos CDNs para desplegar, librerías, un montón de cosas. Básicamente el CEO de Netlify compartió en la última Jamstack como estaba un estudio, una gráfica de cómo está creciendo el desarrollo de sitios web como tal. Entonces esos sitios, el resumen es que RIA es lo que manda la parada y Gatsby es lo que manda la parada. Entonces si ustedes quieren aprender eso, sería bueno que se hagan por ahí. Hay otro punto y es, si no tienen sitios nuevos, si no lo van a hacer de nuevo, pues lo hacemos desde cero. Y para eso pues podrían empezar a hacerlo de forma migrando, ¿cierto? Entonces, un demo corto que solo hemos usado una URL. Si me dejan. Entonces, digamos que estamos trabajando para el colombiano. Tenemos que migrar el colombiano a Jamstack. No vamos a migrarlo todo del tiempo como tal. Se me acabó el tiempo, bueno, pero ya es un tico. Pero entonces, lo que hicimos es, no, vamos a ir paso por paso. Entonces, lo que hicimos es que vamos a cambiar el home. Entonces, rediseñamos el home completamente y pusimos acá como todo lo que estamos haciendo nuevo del Jamstack como tal. Y ustedes podrían hacer redireccionamiento a través de los navegadores. Entonces, este sitio como tal, ustedes podrían ir, digamos que este es el sitio y empiezan a navegar. Si se puede ver por acá la URL, pues apunta a URLs como tal, que era otro demo. Pero bueno, la idea, espero que me la cojan. Básicamente es tratar de migrar una pequeña parte de la aplicación paso por paso. ¿Por qué no usar Jamstack o cuándo no debería usarlo? Cuando su equipo sean unos perdedores completamente y no quieran aprender, no quieran cambiar las cosas, tengan ese rencor de si no me enseña alguien no aprendo. No, sería muy bueno que su equipo pueda lograr eso. ¿Cómo podemos mejorar tal cosa? ¿O cómo podríamos no ser ese equipo perdedor? Hay una lista de recursos bastante interesante y lo más importante es que ustedes ayuden a contribuir a Jamstack y puedan venderles la idea a su equipo de trabajo, vender como un proyecto Jamstack como tal. El sitio web de la React.js Web fue construido con Gatsby, está orientado todo el concepto de Jamstack como tal y está desplegado eso. Entonces la invitación es a que contribuyan como tal en los proyectos, sea escribiendo posts, haciendo su propio proyecto paralelo con Jamstack, vendiéndoselo al jefe o haciendo cualquier cosa para que Jamstack se venda como tal. Muchas gracias. Muchas gracias.